No lo quiero criticar, pero no necesariamente lo que se aprende en el hogar con respecto a las finanzas es bueno. Y el entorno, nosotros somos víctimas del entorno en muchos casos, y lo que creemos que sabemos del manejo del dinero proviene de nuestros vecinos, del lugar donde crecemos, de la información que nos dan los amigos. Entonces me di cuenta de que era un área donde la gente necesitaba acompañamiento. O sea, gracias, te agradezco muchísimo y gracias pues por la invitación. Te cuento que este tema de este proyecto educativo que inició hace aproximadamente un año, nace de un proceso personal muy duro que fue un nivel de endeudamiento tenaz que viví hace ya 10 años, y como que todo ese proceso que yo le llamé salir del infierno de las deudas requirió tanta información, tanta paciencia, tanto manejo, tanto entendimiento de cómo se movía el sector financiero, que paso a paso me llevó como a generar una serie de conocimientos que me di cuenta que a la gente le eran útiles. O sea, yo pensé que eso solamente era útil para el problema del que yo estaba saliendo, y con el tiempo me he dado cuenta que la mayoría de las personas pues nunca han recibido ningún tipo de entrenamiento financiero. O sea, lo poco que saben las personas del tema de finanzas lo han aprendido de sus hogares, que no quiere decir que, no lo quiero criticar, pero no necesariamente lo que se aprende en el hogar con respecto a las finanzas es bueno. Y el entorno, nosotros somos víctimas del entorno en muchos casos, y lo que creemos que sabemos del manejo del dinero proviene de nuestros vecinos, del lugar donde crecemos, de la información que nos dan los amigos. Entonces me di cuenta de que era un área donde la gente necesitaba acompañamiento, y pues bueno, en este año y medio hemos logrado consolidar una comunidad muy valiosa, y sobre todo creo que lo importante ha sido el lenguaje, porque cuando yo empecé en todo este tema financiero, me impresionaba mucho que el lenguaje era muy denso. O sea, hoy en día, por ejemplo, una aplicación como la que ustedes tienen, lo que hace es que facilita el modelo de inversión por el lenguaje y la navegabilidad que tiene la plataforma. Pero cuando yo empecé con este cuento, escuchar hablar a personas pues, que no existían influencers de este tema, entonces cuando querías escuchar a personas que hablaran de esto eran economistas, y todo lo que sea economía es aburridor. O sea, todo lo que es inflación, deflación, todo lo que termina en ción es aburridor, como dice Fer. Entonces, el proceso importante es como lograr llevarle a la gente la educación en un lenguaje muy normal, muy fácil de entender. Ese ha sido más o menos como el proceso. Me encanta y muy alineado con la misión de Tri, que es dar acceso al mercado de capitales a todas esas personas que, como tú dices, le tienen miedo a todas esas palabras y que nos asustamos y escuchamos acciones y decimos, no, qué miedo, yo no sé de eso, prefiero no meter mi plata ahí, pero realmente todos capaces. Aprovecho para todos los que están de la comunidad Alejo conectados para contarles un poquito qué es Tri. Tri es una aplicación que les permite invertir en acciones locales, o sea, como la vivienda, Bancolombia, Petrol, esos que hemos escuchado toda la vida, pero también en acciones internacionales como Nubank, Amazon, el S&P 500, a través de su celular, y tratamos de darles el conocimiento de lo más fácil posible, como el de Alejo. Intentamos usar un lenguaje muy sencillo para explicarles a ustedes cómo empezar en este mundo de las inversiones. Entonces, pues nada, un gusto poder contar con toda tu comunidad, también que la comunidad de TRI conozca a Alejo y todo este camino que nos contaba que empezó como una experiencia personal. Sí, total. Y la idea es que en todo este camino, porque es cierto que uno acá no termina de aprender. O sea, muchas veces las personas cometemos muchos errores con las finanzas, y es porque nos limitamos a lo que conocemos. Pero en este tema, en tema de activos financieros, creo que hay mucha tela para cortar y apenas estamos empezando. O sea, la bolsa de valores colombiana, que es bien interesante, todavía es un bebé. Entonces, ese es el momento interesante para arrancar, cuando las cosas están comenzando a crecer. Tal cual, tal cual. Alejo, y quisiera empezar preguntándote hoy cuál fue tu primer acercamiento a este mundo de las inversiones, qué te motivó, cómo iniciaste. Pues ve, la verdad, la historia es larga. Cuando yo vengo de una familia completamente tradicional, mi familia se ha dedicado a emprendimientos y a cultivos de café, al tema de fincas. Aquí en la parte de Antioquia donde yo vivo se invierte mucho en el agro, y digamos que yo vi ese reflejo. Sin embargo, yo me fui por otro lado. Yo soy ingeniero informático, hice un posgrado en seguridad. O sea, yo realmente estudié fue para ser hacker,
Y en ese proceso, ya cuando estaba empezando a ponerle el diente a una certificación en la parte de sistemas, yo me di cuenta de que yo no me visualizaba en el largo plazo en una oficina trabajando pues de corbata, o sea, como todo el protocolo para el cual fui educado, o sea, y tuve como un lapsus y dije, esto sí es lo que yo quiero o que quiero hacer. Entonces ahí yo me doy cuenta de que me gustaría hacer otras cosas y en ese momento cae en mis manos un libro que yo sé que la mayoría de las personas lo hemos leído, que es Padre Rico, Padre Pobre. Te estoy hablando del año 2001-2002. Sí. En esa época yo leo ese libro y a mí ese libro pues fue determinante en el cambio de mentalidad y fue curioso porque pues Kiyosaki dice muchas cosas en el libro que si tú todavía no has ganado otras materias, aplicar esas cosas es súper complicado porque el hombre pues lo pone como muy sencillo, como todo es muy fácil, pero no, requiere una plataforma para lograr todas esas cosas. Entonces yo ahí empiezo a hacer negocios, a montar negocios, a generar excedentes que creo que es el principio de la inversión. Uno no invierte el dinero de los servicios públicos, uno no invierte el dinero del arriendo, o sea, las inversiones tienen que ser con el dinero que generamos de excedentes financieros. Entonces ahí yo empiezo a mirar como qué ponerme a hacer. Tuve varios emprendimientos y lo último que tuve fue una finca cafetera. Con lo que peleé tantos años, pues terminé como mis tíos sembrando café en una finca. Ahí es donde empieza la crisis financiera grande mía porque tomé decisiones muy apresuradas, me endeudé muchísimo dinero y ya ahí estuve bloqueado en todo lo que sea inversiones durante un periodo de 9 años. O sea, yo tardé 9 años pagando una deuda de casi 700 millones de pesos y ese periodo de tiempo o sea, si a mí me hubieran hablado en el año 2013, 2014 de invertir en cualquier cosa, pues no tenía los recursos para hacerlo. Yo era pagando deudas. Entrado ya el 2019, 2020, que ya logré pagar esas deudas y que ya empecé a tener excedentes financieros, fue donde yo dije, bueno, ahora sí, a aplicar todo lo que he estudiado estos años. Digamos que empecé en el tema de bienes raíces, dije que era lo primero que quería hacer, sobre todo porque no tenía mucho conocimiento, entonces necesitaba algo que fuera realmente sencillo y comencé con algunas acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. No Ecopetrol, veo que hablar mucho de Ecopetrol, yo nunca le aposté a empresas energéticas, pero me gustaban mucho las empresas financieras, entonces empecé con preferenciales de bancos y digamos que estuvo bien hasta que empezó, aunque ha tenido una caída fuerte últimamente, pero va bien. Y también me gustó mucho el tema del trading. Entonces ahí fueron como los primeros pinitos y por ahí fue como donde me inicié en todo este tema de las inversiones. Perfecto. Alex, tú me ves bien, veo que alguien decía que había mala conexión. Te veo pixelada, te veo así como si se te está yendo, se te está moviendo como la señal. O sea, el te ves pixelada. A mí también me ven así o soy solamente yo. No sé, creo que no eres. Sí, ayúdenos Bueno, con un feedback ahí a ver. ¿me ves un poco mejor? Es que, o sea, te congelas y te mueves al momentico, te congelas y te mueves al momentico así. Pero te escucho perfecto. Bueno, vamos a seguir, pero por favor escríbanos en los comentarios si siguen viéndonos mal. Sí. Ok.